Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Estamos empezando un programa más de Matrimonios Felices en Cristo. Ya saben todos, los miércoles cada 2 semanas a las 8 de la noche. También les quiero dar la bienvenida a los que estamos aquí en la página de Felicitas, en la página de Facebook también de Radio María. Para los que quizás se conecten por primera vez, este programa es cada 2 semanas, los miércoles a las 8, de 8 a 8:50. ¿Listo? Entonces, bueno, para aprovechar el tiempo, tenemos un invitado hoy día que ya es amigo nuestro, ya estuvo alguna vez con nosotros, Juan Carlos Ríos. Este es un psicólogo que nos va a acompañar hoy día con un tema muy importante, pero primero, mejor que se presente, ¿no? Bienvenido, Juan Carlos, a nuestro programa Matrimonios Felices en Cristo. Gracias, Pablo. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, para mí es un gusto y un honor estar aquí compartiendo contigo y con todos los que nos escuchan. Y hoy hablaremos de un tema, como bien dices, Pablo, que es muy, muy importante y de mucha actualidad, que es justamente sobre la ansiedad en estos tiempos de pandemia, digamos, ¿no? Y qué cosas podemos hacer un poco frente a la situación. Juan Carlos, tengo entendido que tú eres el director de Aurea. Quizás se nos podrías explicar un poquito para que te conozcamos un poquito mejor y ya nos metemos en el tema. Y a ver, yo soy psicólogo, psicólogo clínico, con formación y maestría también en terapias contextuales, terapia cognitivo-conductual, digamos, formación terapéutica y clínica durante mucho tiempo. Me Ujú. dedico mucho a conversar, a ayudar a las personas, y tengo un centro de psicología, efectivamente, Aurea, donde vemos todo el tema de evaluación, terapias y tratamiento, digamos, para distintos síntomas, entre ellos la ansiedad, que es lo que vamos a hablar hoy día, ¿no? Genial, genial. Bueno, les comparto a los oyentes aquí de mi familia, en la familia de Radio María, que como ya nos adelantó Juan Carlos, el tema hoy día es ese, ¿no? O sea, cómo manejar la ansiedad en estos tiempos, ¿no? Juan Carlos, estamos ya hace más de un año con esta pandemia y creo que ya las palabritas estrés, ansiedad, tensión, todo eso ya es casi que el pan de cada día, ¿no, Juan Carlos? Y tú como psicólogo debes ya estar tratándolo todos los días, ¿no? Entonces, quizás podríamos empezar. ¿Qué te parece, Juan Carlos, si nos explicas tú como psicólogo qué cosa es la ansiedad, ¿no? Porque a veces hablamos, pero no entendemos muy bien qué significa, ¿no? Sí, es correcto, Pablo. Efectivamente, en los tiempos actuales vivimos mucha incidencia de síntomas de ansiedad. En realidad ya lo vivíamos muchísimo antes de la pandemia. Es decir, hay indicadores que quizá hasta el 30% de la población había experimentado en algún momento de su vida un trastorno de ansiedad. Es decir, la prevalencia de la ansiedad en la población es muy, muy, muy alta. Ya. Y con la pandemia esto se ha disparado aún más. Es decir, estamos hablando, algunos hablan de 50%, digamos, de personas que experimentan en alguna intensidad en la ansiedad. Como si la pandemia fuera un catalizador, así, ha hecho que crezca. Sí, sí, ha hecho que crezca, y ahorita vamos a conversar un poquito también de por qué, pero antes, como tú bien dices, entendamos un poquito qué es la ansiedad, porque la ansiedad responde a un mecanismo que en realidad no es malo, es un proceso que tenemos como personas que frente a un peligro o frente a lo que identificamos como amenazante, tendemos a defendernos, y nuestro organismo identifica ese peligro y automáticamente se transforma para defenderse a través de una serie de reacciones, Ok. ¿no? El ritmo cardíaco se acelera, las pupilas se dilatan, los músculos se tensan, la adrenalina se sube a 1000, una serie de cambios. ¿Por qué? Porque eso hace que nuestro cuerpo se active, Ya. genere más energía, más fuerza, más alerta, y podamos defendernos
ante un peligro. Entonces, ¿dónde estaría el El, pro- problema? el problema está que una cosa es defenderme ante un peligro real, por ejemplo, no sé, salgo a la calle y veo un perro gigante que viene corriendo hacia mí, donde evidentemente es muy adecuado ponerme ansioso, pero el problema está cuando esa activación empieza a hacerse más frecuente en mi vida frente a más situaciones y a veces de manera desproporcionada. Me Okay. empiezo a poner ansioso porque tengo que dar examen, porque me cuesta hablar con las personas, porque de repente pienso todo el día pienso que me voy a enfermar. Y ahí vienen los problemas de ansiedad porque esta reacción que es natural al cuerpo, cuando es sostenida en el tiempo, ya empieza a hacer daño, porque no estamos preparados para estar ansiosos todo el rato o de manera muy frecuente. Estamos preparados para que eventualmente nos venga una reacción de defensa, pero no de manera consistente. Entonces, cuando esta activación o estos síntomas ya son más seguidos o más intensos, ahí quizá podemos estar hablando de un problema de ansiedad o eventualmente de un trastorno de ansiedad, de ser posible. Ok. El problema con la pandemia, que como tú bien dices, ha catalizado, digamos, un poco el tema de la ansiedad, lo ha incrementado, es que, a ver, siempre se dice que hay un problema de ansiedad cuando la persona medio que se adelanta a peligros futuros que pueden suceder. Por Ok. ejemplo, tengo miedo a que me roben, ¿no? Hay posibilidades, tengo miedo a que me pase algo en la calle. Y estoy pensando siempre ante posibles peligros futuros. El tema con la pandemia es que estamos ante un peligro real y presente. Ok. Es decir, o sea, en cierta manera hay una ansiedad que está justificada porque hay un peligro real. Es decir, estamos ante un virus que no vemos y que podemos salir a la calle, nos puede afectar y nos puede hacer daño. Y ese hecho de que es algo real, que está presente y además que está en todos lados, es un elemento importante que afecta a muchas personas, sobre todo las personas que ya tienen una tendencia a la ansiedad o que ya tienen una preocupación por el tema de la salud. Bueno, eso se incrementa a niveles mayores. Pero no solamente es por un tema de la salud, también la pandemia nos ha traído una serie de cambios en la vida, nos ha encerrado durante mucho tiempo en las casas, nos ha cambiado los hábitos de vida, muchas personas han cambiado sus horarios, ha traído dificultades para dormir, eh, muchas personas tienen que vivir en espacios reducidos Ujú. y, digamos, con poca facilidad para hacer las tareas que tienen que hacer. Han tenido que aprender a trabajar de manera distinta. En la casa están ahora muchas personas, los hijos, los adultos trabajando. En fin, hay una serie de cambios que se han ido dando. Las personas ya no ven a tanto a sus familiares, ya no conversan tanto, hacen menos ejercicio. O sea, se juntan un montón de realidades que efectivamente ha hecho que la ansiedad se dispare. Y Lamentablemente, Juan Carlos, sí, una pregunta, volviendo un poquitito a lo que tú decías de las ideas de peligro que pueden generar ansiedad, ¿no? De prepararse ante un peligro, ¿no? Como tú dices, hay muchas variables nuevas y también hay, por ejemplo, el miedo del desempleo, el miedo de que mi hijo no aprenda nada en el colegio porque es muy complicado, el miedo a que si pierdo el empleo no voy a poder pagar el colegio, el miedo a que un pariente que tiene una situación ya delicada pueda morir. Este, pero con esto te quiero sumar un dato más que lo he escuchado, ya tú lo confirmarás como buen psicólogo, porque yo no soy psicólogo, pero he leído varias veces que, incluso como estadísticas científicas, que como 90-92% de esas ideas del futuro, medio, digamos así, catastróficas, por ponerle una palabra, nunca terminan sucediendo. Entonces, como que vivimos en esa, ¿no?, amenaza constante de un montón de ideas que, como tú dijiste, ahora hay más. Entonces,
como que todo eso se complica, ¿no? No sé si estoy bien con ese número del 90%, está bien lo que digo, quizás tú nos puedes ilustrar mucho mejor. Y es muy correcto lo que dices, Pablo, porque justamente el problema de la ansiedad es que la persona como que se llena de esta experiencia, de esta anticipación negativa, y efectivamente la gran mayoría de veces esta anticipación no es justificada del todo, o en todo caso las probabilidades son tan pequeñas que no justifica esa preocupación, Okay. pero la persona tiende a preocuparse. Por ejemplo, ¿no? Las personas que tienen miedo a volar en un avión. Una persona puede estar angustiada 2 semanas antes de volar en el avión Ajá. y las probabilidades de que el avión se caiga son menos de que me atropellen en la calle. Ujú. Sin embargo, significa para mí un elemento de angustia, un elemento de preocupación, nerviosismo. Y ese es el problema de la ansiedad, que es un nerviosismo inútil porque la ansiedad no me sirve de nada, Ujú. esa preocupación no va a cambiar, digamos, la realidad y las probabilidades de que eso suceda son bien pocas. Ujú. Entonces, ahí está justamente el desbalance entre la ansiedad o una preocupación que puede ser sana. Por ejemplo, una persona que dice, ok, me da un poco de miedo subirme a un avión, siempre hay una probabilidad de que pase algo, pero lo más probable es que no pase nada y tampoco tengo que preocuparme de manera excesiva, lo Okay. cual sería una preocupación, digamos, natural, distinto a un cuadro de ansiedad, Juan ¿no? Carlos, perdóname que nos están diciendo aquí en producción que tenemos que ir menos de 2 minutos a la pausa. Y, queridos oyentes, regresamos con este tema fundamental para nosotros en este tiempo de el manejo de la ansiedad, cómo entenderla, y ya vamos a profundizar más para poder darles una buena ayuda para que podamos vivir mejor en este tiempo. Ya regresamos, no pierdan la sintonía. Buenas noches, queridos amigos aquí en Radio María. Regresamos a nuestro programa querido de los miércoles, cada 2 semanas, Matrimonio Feliz en Cristo. Estamos con un gran amigo, el psicólogo Juan Carlos Ríos. Él es director de Aurea, y nos está acompañando hoy día para explicarnos el tema de la ansiedad, cómo la ansiedad, que hoy en día con la pandemia está en crecida y dificulta mucho nuestra vida, ¿no? Juan Carlos, quizás creo que eh, no sé si podrías darnos una ayuda para que identifiquemos señales, ¿no? En nuestra vida de por qué, o sea, de cuándo estamos cayendo en la ansiedad, ¿no? Porque a veces no nos entendemos bien, sabemos que hay algo mal, pero no entendemos bien qué está pasando. Quizás, no sé si hay señales claras que estamos con ese problema y hay que recurrir a un psicólogo, hay que recurrir a una ayuda, no sé, ¿no? Sí, sí, como mencionaba un poquito, hay que diferenciar entre una preocupación, que todos tenemos preocupaciones y vivimos en un mundo donde hay peligros reales, entonces es válido tener preocupaciones y cuidados, pero cuando ya empezamos a experimentar de repente preocupaciones muy seguidas o muy intensas o desproporcionadas frente a la situación, o que me empiezan a agobiar o que me empiezan a angustiar, este, ya tenemos que empezar a tener, digamos, cierto cuidado que podríamos estar ante una situación de ansiedad. Si a eso le añadimos de repente que me empiezo a sentir un poco con el estado de ánimo distinto, que tengo problemas para dormir, o que empiezo a tener algunos síntomas físicos como presión en el pecho, o algunos momentos en que me falta el aire, como pequeños ataques de pánico, este, o tengo cierta desmotivación o empiezo a evitar situaciones, en fin, cuando empiezo a ver ya algunos síntomas un poco más marcados, ahí sí hay que tener cuidado porque podríamos estar desarrollando algún tipo de situación un poquito más compleja. Juan Carlos, La, solo para que, perdón, que quede claro a los oyentes, has dicho señales de una ansiedad mala, ¿no? Cambios de ánimo, ya no puedo dormir bien,
presión en el pecho, ataques de pánico, desinterés en cosas que antes no tenía ningún problema, ya no me da ganas de hacer las cosas, me dificulta levantarme de la cama en la mañana, ¿no? Esos son señales, digamos así. Sí, yo le añadiría también cuando hay angustia muy permanente o miedo permanente, cuando hay fobias también es síntoma de ansiedad, y cuando hay pensamientos también repetitivos o frecuentes, ¿no? Pensamientos que no me puedo sacar de la cabeza o estoy pensando mucho las cosas, son, digamos que sí, los signos principales para identificar que hay un cuadro de ansiedad, Okay. ¿no? Y hay que diferenciar entre la ansiedad situacional, es decir, que por ejemplo pasó algo, me robaron y estoy con miedo, que es Okay. perfectamente posible y que son momentos que tengo un momento de ansiedad y luego va pasando. Cuando, y es distinto cuando empiezo a sentir más o menos frecuente ansiedad, es decir, entonces, porque podríamos estar, como te digo, desarrollando algún cuadro, algún trastorno de ansiedad, y eso ahí sí hay que buscar un especialista, buscar tratarlo, porque en el fondo eso puede traer algunas complicaciones posteriores, ¿Y ¿no? qué recomendaciones nos puedes dar, Juan Carlos, ya sea para prevenir, ya sea para cuando percibimos eso, tratar de arreglar la situación? En tu experiencia, ¿qué puede hacer una persona? A ver, en líneas generales, hay ciertas recomendaciones básicas, ¿no? Por ejemplo, es muy importante que las personas sepan cuidar su descanso, su sueño, ¿no? Las personas, hay muchas investigaciones que muestran que las personas que no descansan bien, que duermen poco, etcétera, son más vulnerables también a que la ansiedad pueda crecer o son más sensibles a temas de la ansiedad. Segundo, tener en estos temas, en estos tiempos de pandemia, se recomienda mucho tener cierta estructura. Como ha cambiado tanto las cosas, Ujú. se recomienda tener cierta estructura donde uno va también ordenando su día, ¿no? Tiene su tiempo para trabajar, su tiempo para descansar, tiempo para la familia, tiempo para distraerse, para hacer ejercicios, para motivarse, o sea, como que tener una estructura y no dejar todo a que nos llegue, ¿no? Tercero, es muy recomendable tener actividad física. Sí. Ahí hay muchas investigaciones con respecto a que nuestro organismo necesita moverse y eso genera una protección natural contra situaciones, digamos, de ansiedad, de nerviosismo, de estrés. Y eso es muy recomendable. Yo sé que no es tan fácil en ese tiempo de pandemia, pero yo siempre digo que es un tema que vale la pena ingeniárselas para tener actividad física, ¿no? Otra cosa que ayuda mucho para el tema de ansiedad es practicar algunos ejercicios de relajación, digamos, donde yo voy teniendo espacios, donde voy eh, aprendiendo a relajarme a nivel físico y también a nivel mental, es decir, a tener una tranquilidad mental, eh, espacios de meditación, la oración, por ejemplo, también es una ayuda muy importante y la confianza, digamos, que me permite eso de ahí. Entonces, el elemento de relajación ayuda muchísimo también en temas de ansiedad. Y otra cosa que ayuda mucho es compartir también las Yeah. emociones, es decir, hablar, Yeah. porque a veces se nos llena mucho la cabeza de pensamientos, se nos llena también, eh, digamos, el interior de una serie de emociones y poder compartir, poder hablar con otras personas, poder categorizar lo que estamos experimentando y sacar esas emociones también ayuda muchísimo, ¿no? Ujú. Eh, Luego hay otras estrategias, digamos, más puntuales, pero ya que son más terapéuticas, digamos, de cómo trabajar los pensamientos, cómo trabajar, digamos, todas las reacciones fisiológicas, corporales, pero que ellos son un poco más para un tema más de acompañamiento terapéutico. Okay. En líneas generales son esas de ahí, ¿no? Okay. Eh, Juan Carlos, repito sí, para que los oyentes tengan claro, ¿no? Dijiste un buen descanso,
que significa dormir bien. Dijiste tener una estructura, un orden, ¿no? Hacer un horario en el día para no vivir en el caos. Tener actividades físicas, ejercicios. Mencionaste ejercicios de relajación, ¿no? Hay de respiración, esos de sentir el músculo, ¿no? Hablaste de la oración y finalmente hablaste de lo importante que son las relaciones de amistad, el conversar, el compartir, el poder expresar las emociones, los sentimientos, ¿no? Todo ese lado humano, ¿no? Que es tan importante, ¿no? Podrías decir, no sé, te pregunto, sería como algo como un plan de acción, así, algo así, no sé. Sí, sería como un plan de acción que va a depender de cada uno también, ¿no? Es decir, hay personas que, por ejemplo, están muy estresados con el trabajo y trabajan pues desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. De repente, el plan de acción de esa persona pasa por regular un poco más la parte de repente de estrés o la parte laboral y generar más espacios para yo poder estar más tranquilo también, dedicarme a otras cosas, distraerme, disfrutar también, también es otro, puede parecer medio no tan importante, pero también disfrutar de las cosas es un elemento para cuidarnos de la ansiedad, es decir, las personas que se dan su espacio, que son capaces de distraerse, que son capaces de divertirse, de relajarse, de reírse, y tener también instancias para eso y fomentarlas, porque no siempre es tan fácil, sobre todo en el mundo en que vivimos y con todos los problemas que tenemos, pero sí es importante tratar de mantener en la medida de lo posible, sé que hay situaciones complejas también, pero en la medida de lo posible mantener esa realidad. Tener efectivamente como un plan de cuidado, ¿no? Ya, a ver, esta pandemia, qué dificultades me ha traído y cómo puedo yo tomar acción, que es otro elemento también contra la ansiedad, tomar acción en mi vida, es decir, sentirme un poco más tomando las riendas de mi vida para mejorar, ¿no? El que está muy sedentario, bueno, de repente es prepararme para actividad física. El que tiene pensamientos recurrentes, de repente es categorizarlos, trabajarlos, conversarlos con otras personas y ponerse un plancito para trabajar también y mejorar personalmente, ¿no? Yo, Juan Carlos, aprovechando que todavía nos quedan unos minutitos de este bloque, de este segundo bloque, en tu experiencia, ¿no? En tu experiencia cotidiana de atender a personas que tienen que pedir ayuda, ¿cuáles has visto tú que son los problemas más frecuentes, ¿no? Quizás eso ayudaría ahorita a esta hora hay muchos papás, Juan Carlos, mamás, papás que están escuchándonos, entonces para que ellos también lo lleven a su familia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más ves tú que son los problemas que más se están presentando hoy en día en relación a esto, obviamente, ¿no? A ver, los problemas más frecuentes, uno yo diría en relación al tema de problemas para dormir. Estoy viendo muchísimo por la ansiedad y también por los cambios de horarios, ¿no? Los jóvenes, por ejemplo, con el tema de la pandemia, han cambiado su horario muchísimo y algunos se quedan hasta muy tarde y a veces se levantan temprano o se levantan tarde también, pero cambian todo su horario. Uh-huh. Y el no descansar bien es un factor de riesgo para no sentirme bien. Y si además estoy estudiando o estoy, digamos, preocupado por algunas cosas, probablemente mi sistema de protección, porque la ansiedad también ataca el sistema inmunológico, digamos, el sistema de defensa, no me siento tan bien y ahí se acentúan los problemas más bien de ansiedad y a veces se combinan con dolores de cabeza, con problemas para dormir, como te digo, ¿no? Otra cosa que veo mucho es el miedo, es decir, miedo a las cosas que podrían suceder, a que me contagie, a que a un familiar le pase algo, a enfermedades en general, porque también esta pandemia ha disparado también el tema de cuidados en enfermedades en general, hay muchísimo. Otra cosa que veo mucho, ya hablando de jóvenes, es un poco de desorientación, es decir, no sé qué va a venir, ¿no?
jóvenes que, por ejemplo, están acabando la universidad y no han podido buscar trabajo. Entonces, no saben, entra en un momento de cierta angustia también, porque no sé qué va a pasar, si se va a solucionar, no se va a solucionar, si he perdido tiempo, si lo voy a poder recuperar. También vemos mucho de eso de ahí, ¿no? Algunas personas que empiezan a evitar también la realidad, ya no sienten que han perdido capacidad, por ejemplo, de socializar, no quieren salir, empiezan a aislarse un poco de la realidad y como que surgen algunos miedos también entre eso. Y otro de los síntomas que no le hemos mencionado mucho, pero la ansiedad también trae a veces irritabilidad. Hay muchos problemas también en las casas, discusiones, peleas, porque el estrés, la ansiedad, una de las manifestaciones también es el cambio de ánimo, ¿no? De estar más irritable, más tenso, y eso genera dificultades, ¿no? Juan Carlos, perdóname de nuevo, tenemos que ir a Dale, la dale. pausa, pero como la otra es muy cortito, así que no, por favor, no pierdan la sintonía. Acuérdense, el siguiente bloque, queridos oyentes, pueden llamar a la radio, escriban por WhatsApp para que aprovechar que estamos aquí con Juan Carlos para que puedan responder sus dudas y preguntas. Ya regresamos. Y buenas noches, estamos de vuelta aquí en Matrimonio Felices en Cristo con Juan Carlos Ríos, él es psicólogo, director de Aurea. Seguimos hablando del problema de la ansiedad. Juan Carlos ya nos comentó varios señales de alerta, ¿no? Como cambios de ánimo, que no puedo dormir, presión en el pecho, pánico, desinterés, ya no tengo ganas de hacer las cosas, me cuesta levantarme, pensamientos recurrentes. Nos comentó también lo importante que es el descanso, tener una estructura, un día ordenado. Habló de la importancia de las actividades físicas, nos habló de cómo tener espacios de relajación, la oración, lo importante que son las relaciones de amistad, compartir las emociones, hablar, abrir el corazón. Y lo último que nos dijo Juan Carlos es cómo ha visto que los problemas hoy en día más recurrentes son que no se duerme bien, hay una desorientación en general. Hablaba de los jóvenes terminando la universidad y que hoy en día no se puede salir a encontrar el trabajo, a veces no querer socializar, el miedo a salir, y bueno, creo que por ahí íbamos, ¿no, Juan Carlos? Aquí ya tengo algunas preguntitas, Juan Carlos, que te las comento. Los que nos están Dale, dale. escuchando por la radio también, les pido que estén atentos ahí porque son mensajes, ¿no? A ver, primero de Flor María Carrasco, nos dice cómo salir del dolor, del duelo por COVID y encima en tiempo de pandemia, ¿no? El dolor de duelo por el COVID y encima en tiempo de pandemia. Entiendo, voy a decir que Flor, por favor, entiendo que será por algún ser querido fallecido, ¿no? Me parece. No sé, Flor, si puedes, por favor. Aquí nos dice también, por ejemplo, la misma Flor María, mira, Juan Carlos, se vive con pena, ansiedad, temores, se vive con mucho insomnio. Aquí está hablando eso, ¿no? De no poder dormir, ¿no? Y todo ese sentimiento de dolor. ¿Qué podrías decir de eso, Juan Carlos? Quizás ahí ya es algo que nos puedes ayudar. Sí, ahí se juntan, digamos, dos realidades en lo que está diciendo Flor, porque está el tema de la ansiedad, pero también hay una realidad muy dura en esos tiempos que es el dolor, cuando algún familiar está enfermo o cuando algún familiar o amigo o conocido ha fallecido. Y efectivamente, como dice Flor, hay una etapa de duelo y que es un duelo un poquito más complejo porque se da en medio de una serie de características. Eh,
digamos, para empezar en medio de la pandemia y a veces donde los familiares ni siquiera pueden despedirse adecuadamente de sus seres queridos. Entonces, ahí yo lo que diría es primero eh, no negar esa emoción, esa emoción de dolor, porque en realidad el duelo hay que dejarlo, ¿ok? Porque esa emoción tiene un sentido, que es una pena por alguien que queremos. Y mientras reconozcamos esa experiencia y la compartamos y nos dejemos ayudar, va a ir pasando poco a poco. No se va a ir de manera inmediata tampoco, porque a veces tendemos a etiquetar rápidamente, ¿no? Es una depresión, por ejemplo. Y no, es un momento de tristeza y pena por alguien que queremos y es un proceso porque el que muchas veces tenemos que pasar. Y no le tengamos miedo porque eso nos va a sanar también cuando aprendamos a despedirnos y a llorar también por nuestros seres queridos. Ya, Cuando sí. eso ya es cuando eso ya es muy intenso o cuando eso ya es muy prolongado en el tiempo, ahí sí podemos recurrir a alguna ayuda profesional que nos ayude a pasar por eso. Pero eh, hay que poder, digamos, reconocer y compartir también esas emociones para llevar adelante ese duelo, ¿no? Juan Carlos, aquí tenemos otra pregunta. Es Elí de San Martín de Porres. Pregunta si es bueno medicarse para controlar la ansiedad. Claro, si el médico nos lo ha recetado. ¿Es bueno medicarse para controlar la ansiedad si el médico nos receta? Si los niveles de ansiedad son altos o están interfiriendo de alguna manera, digamos, significativa en nuestra vida, sí, en algunos momentos puede ayudar la medicación, porque podría ayudar a regular, digamos, esa experiencia negativa. Hay personas que, por ejemplo, con el tema de los pensamientos intrusivos, a algunas personas les cuesta mucho y la medicación puede ayudarlos en esa estabilización junto con la psicoterapia, porque eh, digamos, no es solamente me medico y ya, sino voy generando las estrategias y los recursos adecuados para que justamente pueda ir afrontando también las situaciones de ansiedad. Otra Siempre y pregunta. cuando, y solo para cerrar, siempre y cuando efectivamente sea orientado por el médico, que generalmente es el psiquiatra, y no una automedicación, porque hay muchas también, muchas dificultades si es que no hay un buen seguimiento de la medicación. Aquí hay otra pregunta, Juan Carlos. Un problema nos puede llevar hasta el hospital porque me dio como un pánico y dice también, yo tomo pastillas para dormir. Leonor Reto del RIMAC pregunta, ¿un problema nos puede llevar hasta el hospital? Porque a veces me da como un pánico y además también él toma pastillas para dormir. Ahí, ¿qué podrías decir, Juan Carlos? Sí, generalmente los ataques de pánico son muy frecuentes en los temas de ansiedad, ¿no? Y muchas personas acaban en el hospital efectivamente porque tienen la experiencia literalmente tienen la experiencia de que se van a morir, ¿no? Me falta el aire, me viene un dolor en el pecho, siento que me mareo, todo me da vueltas y muchas veces voy al hospital. La mayoría de veces estos ataques de pánico son inofensivos, es decir, no me van a matar, no me van a hacer algo, son una reacción fisiológica ante una ansiedad, a veces del momento, a veces acumulada, y donde se expresa de esta manera. Hay otros momentos en los cuales sí me puede llevar a, 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 a la clínica, digamos, porque la ansiedad también trae a veces, manifestaciones fisiológicas, ¿no? Emocionales y físicas, desde una gastritis, problemas hematológicos, problemas con la presión, sí me pueden llevar efectivamente al hospital. Pero normalmente, si hablamos de una ansiedad moderada, no son temas que nos van a hacer daño en momentos, sino que tenemos que aprender a manejarlos y controlarlos. Pero si vemos síntomas que nos preocupan, igual lo mejor es acudir o al médico o al hospital o a un profesional, a un psicólogo o a un psiquiatra que me ayude a identificar y manejar esos síntomas, ¿no? Aquí una buena pregunta, una interesante pregunta, creo que para todos nos cae recontra bien. Dice Dorisa Isabel, Juan Carlos Arciniega,
¿qué recomendaciones nos da para no caer en irritabilidad, ¿no? Además, quizás de la respiración, oración, del ejercicio. Ella ya mencionó, ¿no? Respiración, oración, ejercicio, pero ¿qué recomiendas tú con este asunto de la irritabilidad, que creo que es el pan de cada día, ¿no? Actualmente. Sí, lo primero que diría son las recomendaciones generales para la ansiedad que mencioné al comienzo, porque cuando la ansiedad baja es mucho más manejable la irritabilidad. Si tengo estrés, o estoy cargado, o estoy sin dormir, o estoy con ansiedad, la irritabilidad suele subir. Ahora, específicamente para la irritabilidad, también hay un elemento de toma de conciencia y de poder identificar aquellos gatilladores, digamos, aquellas cosas que hacen que mi irritabilidad brote, ¿no? Y yo pueda analizar ya, ante estas situaciones, yo me suelo irritar y desarrollar estrategias para prevenir también situaciones donde yo genere esa irritabilidad. Y también desarrollar estrategias, si es que ya llega el momento en que, por más que quise prevenir, pero me vino pues mi reactividad, estrategias también de regulación emocional en el momento, aprender a respirar, por ejemplo, antes de actuar, aprender a regular el propio estado de ánimo a través de guardar un poco de silencio o retirarme de la escena que me está generando molestia o tensión, para poder ir viendo de qué manera yo puedo ir manejando esa irritabilidad. También conversando también ayuda mucho, es decir, las situaciones que me han generado molestia para prevenir, compartir y prevenir juntos, ¿no? Si la irritabilidad es muy fuerte o ya también, digamos, no la puedo controlar porque, no sé, pues me dicen que me calme y no me calmo, o rompo cosas, o sencillamente no soy capaz de manejar ese momento, ahí sí se recomienda también una ayuda. Juan Carlos, aquí a Médica. ver una pregunta de Elizabeth de San Juan de Lurigancho. Buenas noches. Una consulta, doctor. Por la pandemia me surgió el miedo en mi persona, me puse muy cuidadosa con todo. Esto afectó mi salud, bajé mucho de peso. Ahora me siento mal por haber perdido músculo, la ropa no me queda bien, no puedo subir de peso, me duele el pecho, a veces me falta el aire. ¿Debo ir a un neurólogo? Gracias. ¿Quieres que te repita o está bien? No, no, está bien, está bien. A ver, Elizabeth, lo primero que te diría, no te sientas mal, no te sientas mal, porque son experiencias que nos pasan a todos y no siempre las podemos manejar como quisiera. No te sientas mal, no te sientas culpable, son realidades que, al contrario, hay que saber de ahora en adelante qué puedo hacer, ¿no? ¿Qué puedo hacer para mejorar? Es muy probable que sí, que sea un cuadro de ansiedad, porque te estás preocupando de manera excesiva, estás bajando de peso, estás dejando probablemente de hacer cosas que hacías antes. Yo sí te recomendaría, más que un neurólogo, de repente un psicólogo que te ayude a ir entendiendo qué te está pasando. Si hubieran algunos signos, eh, no sé, pues dolores de cabeza o problemas de dormir muy, muy, muy fuertes o muy frecuentes, de repente ahí sí valdría la pena ir a un neurólogo para que evalúe, pero creo que inicialmente te recomendaría ir a un psicólogo para entender qué está ocasionando eso, qué está ocasionando esa experiencia, digamos, tan difícil y cómo manejarla, porque a veces con algunas pautas conductuales, cognitivas y de hábitos, la realidad puede cambiar. Si no cambiara, ahí podríamos dar el siguiente paso, que es, bueno, el tema médico, el neurólogo o el psiquiatra, que también podría darnos alguna ayuda, digamos, farmacológica para manejar la situación. Juan Carlos, dos preguntas te las hago juntas. Son bastante técnicas, así médicas. Tiene una señora de Chinchas, tiene 62 años. Eh, Me medicaron Alprazolam después del COVID. Hace 40 días que lo tomo. Una pastilla todas las noches. Pregunta si está bien.
alprazolam. Tuvo COVID y hace 40 días está tomando una pastilla todas las noches. ¿Está bien eso? Pregunta. A ver, el alprazolam es lo que conocemos como una benzodiazepina, que es un fármaco que actúa de manera muy, muy efectiva, muy directa contra la ansiedad, para calmar, pero el problema con estos fármacos es que no se recomienda que se tomen durante mucho tiempo, porque tienen un potencial digamos, de engancharse con el fármaco y de repente después es difícil dejarlo. Si va a 40 días y se lo han recomendado para, de repente por una situación difícil, si ha estado con COVID además, es entendible y sí la podría ayudar, pero hay que tener cuidado siempre y cuando sea monitoreada por un médico y siempre y cuando también tienda a bajar esta ayuda. Hay otros fármacos que no son tan, digamos, tan rápidos en actuar, pero son un tratamiento que actúan sobre receptores de ciertos neurotransmisores y que son más recomendados a un mediano o largo plazo, que las benzodiazepinas, que es lo que está tomando ella. Entonces, lo mejor es que si es algo monitoreado por el médico y están viendo un plan de ir dejando ese medicamento poco a poco, yo no veo ningún problema. Pero sí, con las benzodiazepinas hay que tener cuidado porque tienen un potencial de engancharse o generar adicción a largo plazo, mientras que hay otros fármacos que son más inocuos, digamos, en ese sentido, ¿no? Aquí, Juan Carlos, hay una mamá preocupada por su hija. Dice, buenas noches, doctor, gracias por el programa. Mire, tengo a mi hija que ha empezado a no dormir, no duerme bien, se despierta muy temprano y desea continuar durmiendo, pero le cuesta mucho. Tiene 24 años. ¿Qué le puedes recomendar a la mamá y a la hija, no? Habría que ver la razón por la cual no está durmiendo. O sea, si es por un tema de hábito, por ejemplo, que se acuesta tarde por el trabajo o por digamos, conversar con los amigos, etcétera, y se levanta temprano, evidentemente ahí hay que trabajar un tema de hábitos para cuidar el sueño, ¿no? Un tema de conducta, digamos, para que pueda dormir. Una persona debería dormir por lo menos 7, 8 horas, ¿no? Y tratar de que sea así. Si es un tema de insomnio, es decir, o dificultades en el sueño, que no concilio el sueño, que me echo y no puedo dormir, y o que de repente me levanto en la madrugada y me quedo dando vueltas porque no puedo conciliar el sueño, podría ser un problema de ansiedad y tendríamos que revisar las recomendaciones que hemos hecho al comienzo para que baje la ansiedad. A veces con regular la ansiedad, con un poco de actividad física, con un poco de orden en la hora de acostarme, eso se revierte. Pero si es un tema más complejo, no puedo dormir, o paso días sin dormir, o no cierro los ojos, bueno, ahí sí hay que ir a un especialista, porque una de las cosas que más daño hace a largo plazo es no dormir. No dormir sí nos ocasiona dificultades, entonces no puedo darme el lujo de decir, no estoy durmiendo y vamos a ver qué pasa. Uh-huh. ¿No? Que hay que buscar más bien atacar el tema de manera pronta, y ahí sí vale la pena ir al neurólogo o al psicólogo o al psiquiatra, digamos, también para que nos ayude a regular el sueño, ¿no? Aquí, Juan Carlos, otra mamá preocupada por sus hijos, Sonia Carmona González, dice, buenas noches, en estos tiempos de pandemia, ¿cómo podemos ayudar a las adolescentes a reforzar sus emociones, ¿no? Entiendo, manejar las emociones, aprender ¿no? La pregunta que hace Sonia Carmona. Es una pregunta interesante, Sonia. Lo primero que yo diría es tratar de enseñar un poco primero a que categoricen las emociones. Los adolescentes del día de hoy, su lenguaje emocional suele ser muy limitado, más aún ahora que todo es por chat y todo es yo a veces trabajo con adolescentes y tú les preguntas, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tal esto? Bien. ¿Y cómo te ha ido acá? Cool. Y sus categorías emocionales son a veces muy limitadas. Tenemos que primero enseñar a
incrementar el lenguaje emocional, es decir, que los adolescentes categoricen. No es lo mismo sentir tristeza que nostalgia, no es lo mismo sentir miedo que angustia, o no es lo mismo sentir cierta molestia que rabia. Entonces, enseñarles a los adolescentes a comprender y categorizar sus emociones, que es la base para poder tener una mejor también inteligencia emocional, porque si no comprendo lo que está pasando, ahí vienen los enredos y ahí viene la carga emocional, porque ni siquiera voy comprendiendo. Entonces, lo primero es categorizar. Lo segundo es expresar. A los adolescentes hay que enseñarles a decir ya, no solamente hablar en monosílabos como a veces están acostumbrados, sino a expresar, ¿no? Contar qué están sintiendo, qué están viviendo. A veces con el ejemplo, los padres también ayudan mucho expresando lo que ellos piensan, lo que ellos sienten, para que vayan viendo reflejado también ese ámbito emocional. Y lo tercero es aprender a comprender y validar las emociones de los adolescentes. A veces las diferencias en términos de vivencias y en términos generacionales ponen muchas barreras entre los padres y los hijos para comprender las experiencias internas de los adolescentes. Hay que validar sus emociones para comprenderlas y poder entrar un poco en su mundo, ¿no? Juan Carlos, tenemos un par de minutitos. Aquí hay otra pregunta que hace una persona, una señora, que me parece interesante porque creo que le pasa a muchos. Dice lo siguiente: ¿qué recomienda cuando una persona que pierde a su hijo y no puede llorar, no le salen las lágrimas, pero vive con mucha ansiedad, no puede dormir? ¿Qué les puedes decir, Juan Carlos? Primero, que no se juzgue, ¿okay? Porque a veces justamente una Que no persona sé. piensa que no se juzgue a sí Ah, misma negativamente, porque a veces las personas tienen distintas maneras de expresar su proceso interior y su dolor. Hay personas que se sienten mal porque no he llorado para cuando ha muerto un familiar, o en este caso algo que es muy doloroso, que ha muerto su hijo. Y eso puede pasar. A veces nuestras emociones tienen maneras distintas y tiempos distintos para manifestarse. Ya encontrará su momento para que pueda salir un poco lo que hay adentro. Pero sí, a lo que la alentaría es a que pueda generar espacios donde pueda ir compartiendo, pueda ir sacando lo que va viviendo, que no se lo guarde. Poco a poco las emociones van a ir floreciendo también. Y si no lloro, pero de repente encuentro otra manera también de expresar mis emociones, también es válido. No hay una única manera de vivir el duelo, no hay una única forma, digamos, de experimentar el dolor. Sí hay que buscar que esas emociones salgan a través de un diálogo, a través de un pensamiento, a través de la oración, a través de compartir, a través de, digamos, mi esperanza también en dialogar y conectarme con esta persona a través, por ejemplo, de la oración, pero no veamos un patrón fijo de cómo deben ser las cosas, sino mejor ir entendiendo cómo está siendo mi proceso y vivirlo con naturalidad, ¿no? aquí, Juan Carlos, una pregunta que creo que también podría ir por esa línea. Dice Dorisa Isabel Giral: ¿qué se puede hacer para no dejarse invadir por los pensamientos inconscientes, por ejemplo, incluso en el sueño, que se generan ansiedad y cuando uno se despierta está con taquicardia? Con esto terminamos, Juan Carlos, que ya me dicen que terminamos el tiempo. Terminamos con esta respuesta así rapidita. Sí, a ver, los pensamientos inconscientes, claro, es todo un tema, porque a veces, justamente como son inconscientes, no siempre los puedo manejar. Entonces, a veces nos vienen pensamientos a la cabeza que nos cuesta ordenar, manejar, lo que conocemos como pensamientos intrusivos también. En algunos casos puede ayudar en los elementos de relajación y poder buscar espacios más bien de tranquilizar la mente a través de la distracción o focalización. En algunos casos también ayuda a aceptarlos, es decir, saber que en algún momento puedo tener alguno de estos pensamientos y no asustarme, ¿no?
Ahora, si estamos hablando de pensamientos, no sé, pues ya muy intrusivos o muy recurrentes, o que me despierto en la noche y no me los puedo sacar, que puede ser un signo de ansiedad o puede ser un signo de, digamos, se manifiesta como ciertas, a veces como ciertas obsesiones que también pueden aparecer. Primero, tranquilizarnos, saber que, eh, digamos, hay herramientas, mecanismos para manejarlos, pero si son muy intensos, sí hay que acudir también nuevamente a un profesional, porque a veces no lo podemos manejar tan fácil y nos frustramos y nos desesperamos y de repente necesitamos una ayuda o psicológica o farmacológica para poder también controlarlos, si es que estamos hablando de una situación muy intensa, ¿no? Dependiendo del caso. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias. Creo que hemos aprovechado muy bien el tiempo. De verdad, te agradecemos de corazón toda tu ayuda, todos tus consejos. Creo que fueron cosas muy prácticas, muy alentadoras, muy esperanzadoras. Gracias por estar aquí con nosotros. Ojalá tengamos el honor de tenerte aquí presente otra vez, Juan Carlos. Muchas gracias. No, encantado, Pablo. Gracias por la invitación y gracias también a los que nos escuchan por permitirme compartir con ellos y espero haber podido ayudar un poquito a ese tema que es tan complejo y alentar a cuidarnos mucho en estos tiempos. Yo sé que es difícil, pero es muy importante cuidar, así como cuidamos nuestro cuerpo, cuidar también nuestra mente, cuidar nuestro espíritu, que son cosas que nos es muy importante eh, tener ese cuidado personal, ¿no? Bueno, yo agradezco también a los oyentes de Radio María. Les pido que se inscriban, denle like a la página de Radio María, se inscriban y denle like a la página de Felicitas para que reciban mucho más contenido de valor como estos. Y bueno, que tengan una buena semana, que Dios los bendiga a todos. Nos vemos, Juan Carlos, para la próxima. Hasta luego. Chao, gracias.